Bienvenidos, queridos oyentes, soy Dibel Sek y este es un nuevo capítulo de nuestro video podcast. Hoy nos embarcamos en una aventura intelectual apasionante, una expedición hacia el corazón de la historia africana. Nos zambulliremos en los misterios de una de las civilizaciones más antiguas y grandiosas de todos los tiempos, el Antiguo Egipto, conocido en su propia lengua como Kemet. A través de este podcast nos adentraremos en la rica y fascinante disciplina de la egiptología africana, un campo de estudio que nos revela una visión más precisa, contextualizada y sobre todo africana de esta espléndida civilización. Juntos, exploraremos los vínculos culturales, sociales y políticos de Kemet con el resto de África y descubriremos la contribución significativa y duradera que esta antigua civilización ha hecho al mundo. Así que siéntense, relájense y prepárense para un viaje en el tiempo, al nacimiento de una civilización que todavía hoy nos asombra con su sabiduría, su arte y sus logros. Prepárense para descubrir la auténtica historia de Kemet, la gran civilización negra del Antiguo Egipto. ¿Qué es la egiptología africana? La egiptología africana es una disciplina fascinante que se está desarrollando a medida que los investigadores exploran la historia y la cultura del Antiguo Egipto desde una perspectiva africana. Este campo emergente ha tenido un impacto notable en la manera en que entendemos la historia del Antiguo Egipto y su papel en la historia del mundo. Pero, ¿qué es exactamente la egiptología africana? ¿Cómo difiere de los enfoques más tradicionales de la egiptología? Y, lo que es más importante, ¿qué nos puede enseñar acerca de la civilización del Antiguo Egipto y su lugar en la historia africana y global? La egiptología es el estudio del Antiguo Egipto, abarcando su historia, cultura, arte, lengua, literatura, economía y mucho más. Durante mucho tiempo, este campo ha sido dominado por enfoques y perspectivas principalmente occidentales, con un enfoque en el Antiguo Egipto como una civilización que se sitúa en los márgenes del mundo oriental y mediterráneo. Sin embargo, la egiptología africana busca reorientar este enfoque y replantear el Antiguo Egipto en su contexto africano. En los últimos años, los egiptólogos africanos y aquellos que comparten su enfoque han hecho importantes contribuciones al campo. Estos estudiosos aportan nuevas perspectivas y planteamientos al estudio del Antiguo Egipto, y su trabajo está ayudando a cambiar la forma en que comprendemos esta antigua civilización y su lugar en la historia africana. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es profundizar en el entendimiento de la egiptología africana. Exploraremos sus fundamentos, consideraremos su metodología y enfoque, y veremos cómo está cambiando nuestra comprensión del Antiguo Egipto. A lo largo de este recorrido, examinaremos también algunas de las figuras clave en este campo, como Cheikh Anta Diop, y cómo su trabajo ha ayudado a dar forma a este nuevo enfoque de la egiptología. En última instancia, este artículo pretende proporcionar una comprensión más rica de la egiptología africana y de cómo este enfoque está ayudando a redefinir la historia africana y a reconocer la contribución vital de África a la civilización global. En un mundo que se está volviendo cada vez más global y multicultural, es esencial que todas las voces y perspectivas sean escuchadas y valoradas en la construcción de nuestras narrativas históricas.
La egiptología africana juega un papel fundamental en este proceso, ofreciendo una visión crítica y matizada de una de las civilizaciones más antigua y fascinantes del mundo. A través de este viaje, descubriremos que la historia del antiguo Egipto no es simplemente la historia de una civilización, sino que es una parte integral de la historia africana y global. Kemet. El antiguo Egipto es una nación negra. Explorar el antiguo Egipto es hacer un viaje atrás en el tiempo a una de las civilizaciones más antiguas y significativas del mundo, un mundo de faraones, pirámides y dioses poderosos. Sin embargo, debemos entender que la verdadera identidad de esta civilización se encuentra en su nombre original, Kemet, o la Tierra Negra. Esta designación se convierte en un punto de partida crucial para desentrañar la historia negra de Egipto. Situado en el norte de África, bordeando el mar Mediterráneo, el actual Egipto es habitado por una población semita que habla árabe. Aunque ricas en cultura e historia, estas comunidades son notablemente diferentes de las antiguas civilizaciones que una vez florecieron en la misma geografía. De hecho, el antiguo Egipto, o Kemet, era una entidad cultural y política que se extendía más de 1000 kilómetros a lo largo del fértil valle del río Nilo, desde Asuán hasta la costa mediterránea. A lo largo de su historia, Kemet extendió su dominio e influencia más allá de sus límites originales. El Valle del Nilo, un oasis de vida en medio del desierto árabe al este y los desiertos libio y del Sahara al oeste, fue el corazón de esta civilización antigua. Siguiendo el curso del Nilo de sur a norte, nos encontramos con una serie de oasis importantes. Estos puntos de vida eran vitales para la existencia de la antigua civilización, ya que la fertilidad del Valle del Nilo, propiciada por las inundaciones del río, permitió el florecimiento de una sociedad avanzada. Es este fértil tramo de tierra el que se conoce como Kemet, una palabra que significa literalmente la tierra negra. Este nombre refleja no solo el color oscuro del suelo fértil del Nilo, sino también la presencia y el liderazgo de la gente negra en esta antigua sociedad. El nombre Egipto, por el contrario, es de origen mucho más tardío, proveniente del término griego Aiguptos. Este nombre era la pronunciación griega del antiguo nombre egipcio Hut-Kapta, que significa Casa del Espíritu de Ptah, un nombre originalmente asociado a la ciudad de Memphis. Esta ciudad fue la primera capital de Egipto y un importante centro religioso. En esencia, la identificación de Kemet como una nación negra no es solo una interpretación moderna o una reivindicación política, sino una verdad histórica arraigada en el lenguaje, la cultura y la ubicación geográfica de la antigua civilización. Esta comprensión es crucial para que podamos apreciar completamente el papel y la influencia de la África negra en la creación y el desarrollo de una de las civilizaciones más notables de la historia humana. En la larga y rica historia de África, Kemet se destaca como un ejemplo poderoso del ingenio, la fortaleza y la creatividad de las sociedades africanas antiguas.
Cheikh Anta Diop, el precursor de la egiptología africana. La egiptología africana no puede ser discutida sin mencionar a su pionero más influyente, Cheikh Anta Diop. Nacido en 1923 en Senegal, entonces bajo el dominio francés, Diop dedicó su vida a desafiar y reformular la narrativa establecida de la historia africana y mundial. Su voz resonó con fuerza en la década de 1950, cuando propuso una teoría que desafiaría la percepción convencional de la historia del antiguo Egipto. Afirmó que los antiguos egipcios eran de hecho una civilización negra. Esta postura no fue adoptada por todos los egiptólogos de la época, pero para Diop, esta afirmación era más que una mera conjetura, era la verdad histórica que había sido conscientemente falseada. La visión occidental frecuentemente imaginaba a los antiguos egipcios como orientales o incluso blancos. Sin embargo, Cheikh Anta Diop provocó un debate historiográfico y antropológico, desafiando esta interpretación y reivindicando la historia africana. En su visión, no solo estaba restableciendo el pasado de África, sino que también estaba devolviendo a la humanidad su historia completa. Diop describió el paradójico desafío de su continente. Siendo África la cuna de la civilización humana, a menudo se la ha descrito como un continente rústico que no ha aportado nada a la humanidad. Las investigaciones de Diop abarcaron una amplia gama de temas: el origen de la humanidad en África, el alcance de la herencia negra fuera del continente africano, el inicio de la civilización egipcio-nubia, la preeminencia de Nubia sobre Egipto, el origen del mundo semítico, la formación de las etnias africanas, la identidad lingüística entre Egipto y África negra, la antigüedad de la Edad del Hierro en África, la contribución del pensamiento africano a la civilización occidental en ciencias, artes y literatura, la emergencia de estados africanos tras la caída de Egipto, y la continuidad del vínculo histórico-cultural hasta la llegada de los tiempos modernos, entre otros. En cuanto a la antigua Egipto y su pertenencia al universo negro africano, Diop insistió en la necesidad de verificar esta hipótesis en todos los ámbitos posibles: racial o antropológico, lingüístico, sociológico, filosófico, histórico, etc. Sus hallazgos, una vez recopilados, formarían un cúmulo de hechos concordantes que respaldarían su teoría. Durante el Simposio de Egiptología de la UNESCO en El Cairo en 1974, expertos africanos establecieron la naturaleza africana de la civilización egipcia y la legitimidad de la investigación de los vínculos entre el antiguo Egipto y el resto de África negra. Estos resultados fueron incorporados en la Historia General de África, cuyo capítulo primero, titulado El origen de los antiguos egipcios, fue redactado por Cheikh Anta Diop. La comunidad científica ha corroborado la africanidad de la civilización egipcia. Serge Sauneron demostró que el antiguo egipcio no está relacionado con las lenguas semíticas, destacando la importancia de los trabajos de comparación lingüística presentados por Théophile Obenga y Cheikh Anta Diop. La legitimidad científica de buscar conexiones entre el antiguo Egipto y el resto de África negra es reconocida internacionalmente. No se puede comprender la Egipto faraónica,
sus numerosas dinastías, las grandes realizaciones de sus líderes, sin ubicarla en el universo africano. El pueblo que creó esta maravillosa civilización, su universo cultural, así como el mensaje cultural, filosófico, científico, moral, político, estético, teológico y espiritual que transmitieron a través de los jeroglíficos, eran una civilización negra conocida como Kemet, Tierra Negra, habitada por los Kemit, que vivían en el continente africano, ahora ocupado por los semitas, árabes. La reivindicación de Cheikh Anta Diop es, por lo tanto, esencial para comprender la antigua Egipto en su contexto cultural negro y africano.